Ya, entonces, habíamos revisado lo que es muros de gravedad y terminado con la verificación acorde a la norma boliviana, ¿ya? Y se había visto que en muros ménsula se verifica que el hormigón absorbe todas las fuerzas, ¿sí? En caso de que no se cumpla las verificaciones, se procede a aumentar las dimensiones del muro, ¿ya? Eso habíamos quedado, ¿no? Se hace verificaciones al corte y verificaciones de flexión. Para los muros tipos ménsulas, cuyo predimensionamiento se puede ver acá, hay dimensiones mínimas que cumplir, de acuerdo a la altura que se tenga que salvar, ¿ya? Mencionar que estas dimensiones son básicas, son acorde a la experiencia adquirida de la construcción de muros de contención, ¿sí? Entonces, inicialmente se predimensiona las dimensiones, ¿ya?, del muro de ménsula y se procede a hacer la verificación por volteo, por deslizamiento, por capacidad portante, y aquí faltan dos verificaciones que se aprende en mecánica de suelos 2, que es verificación por asentamiento en la base y verificación por estabilidad global del muro. Una vez que se tenga esas verificaciones, que se cumplan esas verificaciones, se procede al diseño estructural de estos muros ménsula, cuya filosofía es ser hormigón armado, ¿ya? Entonces aquí sí o sí va la parte del acero, ¿ya? Entonces, la misma idea que en los muros tipo de gravedad, el muro se lo ve como 3 vigas empotradas. Una viga empotrada horizontal que va hacia la parte del talón, una viga empotrada que va hacia lo que es la punta, y una viga alzada o una columna que soporta un esfuerzo lateral, empotrada desde la base hasta la parte superior, ¿no? Entonces, esos 3 elementos se diseñan por separado. Se recuerda que ante una carga distribuida triangular, los momentos máximos para una viga empotrada, el momento máximo es 1/6 de la carga al cuadrado, de la carga por L al cuadrado. La cortante máxima que ocurre en el apoyo, ¿no?, porque es empotrado, en el apoyo, es 1/2 de la carga al cuadrado de la carga por L, ¿no?, de la carga por L. Entonces, acá nuevamente colocan el factor 1.7 para el momento último de diseño. Aquí menciona la 318 del 95. En la sección 924. Habría que revisar. Pero como habíamos hablado de cargas muertas, el factor de 1.4 o mayor es adecuado, ¿ya? Entonces, es esa los esfuerzos a los cuales hay que resistir
se verifica el cortante, se verifica la cortante. Y se verifica como habíamos visto en muros tipo gravedad, ¿ya? Las ecuaciones no convencen porque phi de 0,85 no está acorde a norma. El phi de cortante es 0,75. Las ecuaciones no están en norma porque no están con las unidades que deberían estar. Y aquí hace mención al ACI 318 del 95, o sea, hace casi 30 años, ¿no? Entonces, no está bien esta parte, solamente nos quedamos con la verificación que ustedes cada uno ha hecho en acorde a la norma actual, que es la norma boliviana, que si bien es la misma que la CI, pero la norma boliviana tiene mayor peso en este caso, ¿ya? En Bolivia. Se calcula el momento y se diseña por flexión pura, ¿no? Aquí muestra la filosofía de diseño de absorción de esfuerzos por momento, por flexión, absorbidos por el acero, ¿ya? Tomando en cuenta un ancho unitario de 100 centímetros o de 1000 milímetros o de 1 metro, ¿ya? Tomando en cuenta que este momento que calculamos es un momento por cada metro de muro. Por lo tanto, al absorber esto, estamos diciendo que se va a absorber en 1 metro de muro, ¿ya? Por eso el ancho B de 1 metro. El phi aquí está adecuado, el phi de 0,9 para el material de acero, el factor de reducción de resistencia, 0,9 para elementos sometidos a flexión, y se diseña como han aprendido en Fundaciones 1, en Hormigón 1, en Hormigón 2, perdón, de losas o de vigas achatadas con un canto útil promedio. Ya aquí el canto útil promedio, en el caso de la base, el canto es de la fibra superior hasta la ubicación del eje del acero que está en la parte inferior. ¿Listo? Acá vamos a mencionar a qué lado es lo que estamos calculando. Hay que tener un poco de cuidado porque ocurre muchas veces. Ya estas son las 3 vigas o 3 elementos separados. Entonces, pensando esta configuración de 3 elementos separados individuales que trabajan como vigas empotradas, ¿ya?
o como una columna empotrada. Entonces aquí las fuerzas que se generan generalmente es traducido como una carga distribuida acá por el peso, ¿no? que se tiene. Bien, hasta al revés. El mayor peso está en esta parte, ¿ya? Que también tiene su componente horizontal, ¿okay? También puede ser dibujada como este elemento, ¿ya? Como una carga distribuida. Entonces, al analizar la viga empotrada que representa el talón del muro, ¿ya? Al ser sometida a una carga distribuida trapezoidal, en todo su elemento, esta va a reaccionar deformándose de esta forma, ¿no? De tal manera que en la parte superior se tenga esfuerzos a compresión y en la parte inferior se tenga esfuerzos a tracción. Entonces, el momento último que estamos calculando es para colocar acero en la parte inferior donde va a haber esta tracción, ¿no? Y el D que estaríamos colocando sería este. El canto útil, ¿ya? Por lo tanto, el momento acá estamos colocando barras hacia abajo. Lo propio es en la viga que representa la punta, producto de la distribución de carga, es que se genera un momento en la parte inferior. Por lo tanto, el elemento está sometido a cargas de compresión en la parte superior y fuerzas de tracción en la parte inferior. Por eso es que el momento calculado es para diseñar el acero que va en el refuerzo inferior, ¿ya? Entonces, estos cálculos es para colocar la armadura en la parte inferior de la base, porque los esfuerzos están de esa manera. Ahora, como esto es un solo elemento, aquí, como esto es un solo elemento, es una losa, es una base de la losa que tiene dos extremos que están sometidos a dos fuerzas diferentes. Lo que usualmente sale es que los aceros, la distribución de aceros son diferentes, porque están sometidos a diferentes esfuerzos, ¿no? Este es una mayor longitud y este es una menor longitud. Aquí va a salir un momento mayor, aquí un momento menor. Por lo tanto, el acero muy posiblemente salga diferente. Pero esto constructivamente es un error, ¿ya? No podemos armar una armadura a este lado
y armar otra armadura acá, otra distribución de aceros. Entonces, lo que usualmente se hace es verificar, uniformizar, ¿ya? Lo que usualmente se hace es la armadura que sale en la parte del talón de la base, se duplica en la punta, ¿ya? Se duplica en la punta. Y se verifica que esta armadura cumple con el acero mínimo calculado acá, ¿ya? La lógica dice, y la experiencia dice, que este procedimiento usualmente cumple estos esfuerzos. ¿Listo? Entonces, de tal manera aquí que constructivamente, si bien el cálculo es separado, hay que comprender que al final se tiene que armar el emparrillado junto. Por lo tanto, lo que se hace es extender la distribución de aceros que se coloca en la parte de la base hacia lo que es la parte del talón, en el emparrillado de abajo, ¿ya? Este acero tiene que ser comparado, como en todos los diseños, con el acero mínimo constructivo o por temperatura, ¿ya? Tomando en cuenta también un ancho de 1 metro o 1000 milímetros. Y el emparrillado, ¿ya? El emparrillado debe tomar en cuenta aceros acorde a las dimensiones de la estructura, ¿ya? Las estructuras tipo ménsula son estructuras que se piensan para sostener muros arriba de los 4 o 5 metros, ¿ya? Son estructuras bastante esbeltas, ¿ya? Ejemplos de muros tipo ménsula actuales aquí en Cochabamba está en los muros construidos en el corredor Quintanilla, ¿ya? Sus muros son de 3, 4 metros y son muros tipo ménsula. Hay muros tipos ménsulas mucho más grandes, ¿ya? La teoría dice que estos muros funcionan bien hasta los 12 metros. 12 metros. Estaríamos hablando, si es de un departamento, de un edificio de departamentos de 4 plantas, que entre planta y planta tenga 3 metros, estaríamos a una altura del 4.º piso, más o menos a la altura del auditorio de la facultad en el bloque de aulas, ¿no? Entonces, para ese tipo de estructuras, para ese tipo de esbeltez, el acero tiene que ir acorde a esas dimensiones. Por lo tanto, se recomienda utilizar mínimo Fi de 16, Fi de 20 y preferentemente Fi de 25, ¿ya? En nuestro mercado, ya en nuestro mercado boliviano. No es posible pensar en un armado de emparrillado con Fi de 12, Fi de 10, Fi de 8, no. Aquí las dimensiones son grandes,
Ya, si estamos hablando de salvar 5 metros de altura, en la base es 0.7, es más o menos 2/3, 3 metros, o si es, digamos, 7 metros, esto es 4 o 5 metros, es una losa bastante grande, y estos son 70 centímetros de altura mínimo, ¿no? 80 centímetros. Es un bloque muy grande como para estar armándolo con FIDE 12 o FIDE 10, ¿no? Además que debemos garantizar que la separación del armado de este emparrillado sea lo suficientemente espacioso para no incurrir en cangrejeras al momento del vaciado, en obstrucciones al momento de construir, ¿ya? Mencionar aquí que estas estructuras están sometidas a el contacto permanente del suelo, por lo tanto el recubrimiento mínimo debe ser de 75 milímetros, 3 pulgadas, ¿ya? Entonces esto para tomar en cuenta en el cálculo de D. En cuanto al emparrillado, ¿ya? Este cálculo es para el acero que va a resistir la flexión en este sentido, ¿ya? Y para completar el emparrillado, para completar las barras en el otro sentido, se coloca el acero mínimo. El acero mínimo. De distribución por temperatura, ¿ya? En la parte en el emparrillado. Este acero mínimo debe cumplir también con estos criterios, preferentemente de FIDE 16 o FIDE 20 o FIDE 25. Pero al ser un bloque bastante rígido, vean que si la altura es 77 metros, esta altura de la base va a ser 70 centímetros, ya puede ser considerada un bloque demasiado alto como para estar libre de acero, ¿ya? Entonces, lo que usualmente se hace es colocar una armadura, un emparrillado en la parte superior con el acero mínimo en ambos sentidos, ¿ya? Solamente constructivo para temas de temperatura por contracción del hormigón, para absorber esos esfuerzos por contracción del hormigón al momento del hormigonado, ¿ya? Entonces aquí usualmente es un emparrillado doble, donde el emparrillado en la parte superior es el acero mínimo, porque en ningún momento la parte superior va a trabajar a tracción, siempre va a trabajar a compresión, pero por la cuestión térmica del hormigonado, por la reacción química del hormigón al momento del hormigonado, se producen esfuerzos de contracción. Esos esfuerzos de contracción son absorbidos por un emparrillado de acero mínimo. Si la altura es muy elevada, se puede poner armadura de piel, que es FIDE 12 cada 30 centímetros en los costados. ¿Ya? Que el elemento del muro esté acá. El acero mínimo acá. El acero calculado acá. El acero mínimo en este sentido. Si la altura, a ver, ya para alturas de 80,
70 centímetros, ya es demasiado alto como para que estos dos elementos estén sueltos, y se coloca armadura de piel que puede ser pi de 12 separados cada 30 centímetros. ¿Ya? Eso. Como Entonces, el cálculo del acero viene por el momento, pero también hay que justificar la distribución de aceros en toda la base con el acero mínimo por temperatura y por contracción. ¿Ya? Esto en cuanto a la base. En cuanto al muro, al tallo, el tallo lo calculamos como una columna empotrada sometida a unos esfuerzos laterales y esto se traduce en una deformación hacia este lado, es decir, que el elemento de acá va a generar esfuerzos de compresión en este lado y esfuerzos de tracción en este lado. ¿Ya? De tal manera que nosotros diseñemos al resistir los esfuerzos de tracción con un acero, y ese acero tiene que ir armado en este sentido. En este sentido. ¿Ya? Tiene que ir a la cara del muro posterior, a la cara del tallo posterior, al lado de la cara posterior del tallo. Ese es el esfuerzo, esa es la fuerza de tracción que debe ser absorbido por un acero que está en esa posición. Al ser una distribución variable, se asume el D promedio, el canto útil promedio, cuyo recubrimiento en esta cara es de 7.5 centímetros, 75 milímetros. También debe verificarse la longitud de adherencia y su correspondiente verificación de la longitud en C, ¿no? La longitud en L para la longitud de adherencia. Pero este diseño no debe quedar solo, al ser un muro de dimensiones considerables y al ser tan esbelto, debe considerar barras de acero distribuidos de forma lateral, cuyo diseño es acero mínimo según el ancho promedio, y para continuar dar la forma para que no se produzcan grietas por contracción, se coloca el acero mínimo en este sentido también. ¿Ya? En ese sentido. Entonces, el diseño de un muro principalmente es acero mínimo, excepto en los lugares donde realmente los elementos que pertenecen al muro van a trabajar a flexión. Ahí es donde se coloca un refuerzo de acero acorde a los esfuerzos calculados por las fuerzas que soporta el muro.
¿Alguna pregunta hasta acá? Se verifica el cortante, no existe refuerzo de acero para soportar esfuerzos cortantes, sino que todo el esfuerzo cortante debe ser absorbido por el hormigón, de tal manera que se cumpla esta inecuación que es la resistencia al corte, la resistencia al corte del hormigón es mayor a la resistencia última. Muros contrafuerte es lo mismo que las ménsuras, excepto que los contrafuertes, los esfuerzos de contrafuerte generan en el muro horizontal generan en este armado de acá, en este armado acá y en el armado de horizontal acá, generan una variación producto de la ubicación de los contrafuertes. ¿Ya? Entonces aquí hay que verificar con los momentos que se generan a partir de estos muros contrafuertes, tomando en cuenta a estos como unos apoyos y al muro en el longitudinal como una viga sometida a presión en la dimensión de la profundidad, ¿ya? Entonces estos muros de contrafuerte ya viéndolo de esta manera, estos muros de contrafuerte generan como un apoyo, como apoyos fijos en una viga y la presión del terreno, que es en este sentido, genera que este se deforme de forma así, ya de tal manera que se genera flexión en la parte intermedia entre muros de contrafuerte, que eso hay que contrastar con el acero en la parte posterior del muro y el refuerzo de acero en los puntos de contrafuerte. ¿Ya? Entonces, los contrafuertes que ayudan a separar por franjas la presión del muro genera una distribución de aceros en el muro a lo largo de la profundidad Z. El diseño de los contrafuertes, al ser elementos tipo losa de forma triangular, usualmente y que no están sometidos a fuerzas laterales, sino más que todo son separadores de esfuerzos, su diseño es acero mínimo por contracción en todo el elemento, ¿ya? El muro contrafuerte usualmente se diseña
¿sí? Y se diseña con acero mínimo tanto en lo horizontal como en lo vertical. Y el detalle es el manejo de esta forma para poder conectarse entre el muro y el contrafuerte, ya que son aceros en U, para el tema de las horizontales y también para el tema de verticales, de tal manera que se cubra ambas caras con el acero mínimo por contracción en cuanto a contrafuertes. Pero la ubicación de estos contrafuertes genera estos esfuerzos en el muro a lo largo de la longitud. Por lo demás, es lo mismo que muros tipo ménsula, donde hay que verificar que el acero correspondiente al cálculo esté ubicado en la posición que representa. ¿Ya? Eso es lo que podemos decir de los muros contrafuertes y los muros vean, acá está la distribución de refuerzo, que al final todo es acero mínimo. Acero mínimo. ¿Alguna pregunta acá? Hice una preguntita. El recubrimiento de los contrafuertes igual 7.5, ¿verdad? Sí. Al ser elementos estructurales que están sometidos a contacto directo con el suelo, sí. Mínimo 7.5 milímetros. 7.75 milímetros. Otra pregunta más. Ese gancho que se forma en el acero, he visto que va hasta la otra cara del muro. Sí, usualmente se verifica la longitud de desarrollo, ¿ya? La longitud de desarrollo. Cómo es el contacto entre la columna y la losa, cómo es el contacto entre una viga y un muro, ¿ya? Se tiene que verificar la longitud de desarrollo tanto en horizontal como en el gancho. Y constructivamente es para sostener, ¿no? Porque físicamente estos elementos deben estar estables al momento del hormigonado, ¿ya? Entonces, aquí vamos a poner al muro, al talón, digamos, y aquí la base. Entonces, al momento del hormigonado, físicamente estos elementos deben estar fijos. Por lo tanto, lo que se hace es ir hasta el extremo, ¿no? Donde ahí ya se tiene un emparrillado, ¿no? Y sostenerlo desde acá. También las barras que están aquí, ir hasta el emparrillado inferior y sostenerlo desde ahí. O sea, constructivamente hablando, es adecuado, ¿ya? Para poder sostener y físicamente al momento del hormigonado no tener problemas, ¿no? Aquí, bien mal dibujado. Estaría bien dibujado, digamos, el recubrimiento, el emparrillado y las longitud de desarrollo para poder sostenerlo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entiende? Sí, la inclinación del contrafuerte, ¿cómo se dimensiona? ¿Esta? Esa inclinación.
Usualmente la máxima dimensión de la base hasta la punta. Va en toda la longitud. Geométricamente hablando es así. Añadir un muro que va de canto a punta. Esa es la longitud. Ahora, para que estas barras estén alineadas, se coloca esta barra que va de canto a punta que le da esa forma. Pero aquí dice que se diseña. No creo que se diseñe, solamente un acero por construcción. Contrafuerzas. Por fricción. No creo que exista una fuerza, porque al colocar una barra acá, o sea, al decir que estabas diseñando esta barra, estás diciendo que este elemento se va a flexar hacia adentro. Y no. Bueno, pueden verificar, ¿no? De este momento último, si es que le sale un acero, pero usualmente es 2 barras de 12, digamos, para dar esta forma, ¿ya? Eso. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver esta última parte, es diseño de muros de sótano. Es lo más habitual en diseño de edificaciones. Cuando se tiene un sótano de parqueo, o doble sótanos o triple sótanos, el sótano se define como la planta situado bajo la planta baja y que por lo tanto está construida debajo del nivel del terreno. Y lo que usualmente ocurre es que se tiene que ganar a la presión del terreno mediante, o sostener, ¿ya? Mediante
el muro de contención. ¿Ya? Un muro de contención que esté conectado a la fundación y que esté conectado a la primera planta, donde usualmente se hace coincidir, ¿ya?, la superficie para tener mayor rigidez en el terreno. Entonces, acá se presentan algunas ecuaciones de presiones horizontales, tomando en cuenta esta situación. Acá toman Rankine, ya se ve que toma la ecuación de Rankine de un medio de el K activo por el peso elevado a multiplicado por la altura al cuadrado, toma Rankine, al ser este elemento totalmente horizontal, ¿ya? En esta situación, ya, al parecer, calcula dónde va a estar el momento máximo en este elemento. ¿Ya? Aquí hay que tomar en cuenta que el muro, ya, se lo ve como una viga con apoyos fijos, ya, sometidos a esta carga distribuida, ya, de tal manera que aquí se genera un momento máximo, ya, un momento máximo en una cierta posición, ¿ya? Pero esto es asumiendo que el muro es una viga que está sometida a, que está apoyada entre dos apoyos fijos y que tiene una carga triangular. Por lo tanto, esto genera una gráfica de momentos y el momento máximo va a ser por esta zona, ¿no? Aquí calcula, al parecer calcula la posición de este momento a partir de la posición Z de la superficie, ¿ya? Y calcula también su valor del momento máximo. A este momento, por la presión de Rankine, lo multiplica por 1.7, el factor de mayoración, y diseña el acero que va a reemplazar el acero mínimo donde corresponde, ¿ya? Al ver esta situación como una viga que está siendo sometida a una carga triangular, la viga o el elemento que está sometido a esto, en la parte superior se va a contraer, va a tener esfuerzos de contracción, esfuerzos de compresión, y en la parte inferior va a generar esfuerzos de tracción. Por lo tanto, el momento que estamos calculando es para soportar el acero, para colocar el acero en esta cara, ¿ya? Por lo tanto, este diseño del momento es para colocar acero en esta cara, ¿ya? Entonces, en el muro, el acero que calculamos a partir de ese momento es colocado en la cara
anterior del muro que está como sótano, ¿ya? Y esto es porque se asume esto, se lo ve como una viga apoyada en apoyos fijos, ¿listo? Y el resto por acero mínimo de construcción, ¿no? Acero mínimo. Aquí hay una verificación de apoyos, ¿ya? De apoyos. Pero no debería haber apoyos aquí, solamente debería ser acero mínimo en toda su longitud. Y a lo largo de la profundidad, un acero de distribución por temperatura, que es el acero mínimo. Entonces, el momento calculado acá es para el diseño de las barras de acero que están en el lado anterior de la cara del sótano. Y si bien este momento máximo solamente ocurre en una porción, ¿ya? En una zona, constructivamente hablando, no es aconsejable colocar una barra de acero que soporte eso y luego calcular otras barras de distribución con acero mínimo. Constructivamente hablando, es más práctico colocar una barra de acero completa para poder absorber el momento en toda esa longitud. Aquí hay algunas consideraciones de armaduras que no sé de dónde salen, pero lo usual es acero mínimo para estos elementos. La verdad que si no tiene una referencia no es tan creíble, digamos, estas ecuaciones. Habría que buscar y comparar con la norma boliviana, y entre la norma boliviana y este texto, la norma boliviana es la que pesa más, ¿ya? Y aquí se presenta la verificación de estabilidad del talud, que eso es, en realidad es antes del diseño estructural. Es una verificación de estabilidad global. Y finalmente se ve detalles constructivos, como drenajes de impermeabilización y provisión de juntas en los muros de contención y sótano. Las fallas o daños que ocurren ocasionalmente en los muros de contención se deben, en la mayor parte de los casos, a una de estas dos causas: sobrecarga del suelo bajo en muro, sobrecarga del suelo bajo en muro con la consecuente inclinación hacia adelante, o drenaje insuficiente del relleno posterior. En este último caso, la presión hidrostática que genera el agua intersticial acumulada durante o después de las lluvias torrenciales aumenta sustancialmente el empuje sobre el muro. Asimismo, en climas con posibilidades de congelamiento pueden desarrollarse presiones de hielo de magnitud considerable en esos suelos pobremente drenados. Las dos formas están interconectadas, puesto que los grandes empujes incrementan en forma correspondiente las fricciones de contacto bajo la zapata. El drenaje puede suministrarse de varias maneras. Los lloraderos, que constan de tubos PVC de 75 milímetros de diámetro o más. Lloraderos. Tiene otro nombre. No son lloraderos.
A ver. Me voy a acordar. Pero no son lloraderos. Sí son los tubos de PVC que se colocan en el punto, en la zona baja o también en zonas intermedias para permitir el drenaje del agua. Y ciertamente el muro tiene que ser construido con un material drenante en la parte posterior del muro. Y que creo que se llaman barbacanas. Eso, barbacanas, sí. Lloraderos no. Barbacanas, ese es el nombre. Sí. Son barbacanas. Y la ubicación de estas barbacanas no es en cualquier lugar, sino está acorde al diseño que se ha realizado en el muro, ya, por ejemplo. Este muro, si tiene acá unas barbacanas, es porque en el diseño están tomando como una posición máxima del nivel freático esta posición, ¿ya? Y aquí se asume las presiones de agua, y aquí se asume peso seco, peso saturado, y se calcula así. Pero se calcula así y se toma en cuenta el nivel freático aquí porque estamos colocando en el muro estas barbacanas a este nivel. O también barbacanas a niveles superiores en el cual, visto de frente, puede ser unas barbacanas colocadas de forma intercalada, vamos a hacer bien, digamos 2 niveles de forma intercalada, separadas cada 2 metros, ya, así. Y si hay un tercer nivel, también de forma intercalada. De tal manera que cuando venga la época de lluvias, y el agua se infiltre en el suelo, no se retenga acá, ¿ya? Sino que vaya drenando a través de estas barbacanas y el agua que se retenga, pues puede estar máximo hasta este nivel. Si no existieran las barbacanas, todo el agua de lluvia que ingrese se quedaría. Entonces el nivel aumentaría y en un caso extremo, el nivel del agua llegaría a este nivel generando grandes presiones, ¿ya? Y esas presiones no estaban calculadas en el diseño porque estamos asumiendo que el nivel freático esté máximo hasta acá, ¿ya? Entonces, no es conveniente construir los muros sin barbacanas, ¿ya? En muros donde se ve claramente las barbacanas es aquí al final de la 6 de agosto, entrando a lo que es el circuito Bolivia del lago, de la laguna Lalay, ¿ya? Entonces, al lado norte, ¿no? De la 6 de agosto. Se ven las barbacanas, se ven los tubos de PVC de gran diámetro, cuyo detalle constructivo es solamente un tubo que permite el paso del agua de la cara posterior hacia afuera, que está inclinado, ¿no? Esto para darle mayor campo a que el agua que esté presente en la parte de atrás salga del muro y no genere fuerzas adicionales. Pero esto también es posible por el relleno
que se coloca en la parte posterior. Recordemos que estos muros para la construcción, ya, si veamos, tenemos un terreno, se excava, se elimina todo este terreno, se da el espacio para construir este muro y luego se rellena los espacios vacíos que hemos dejado para construir este muro. ¿Ya? Se rellena los espacios vacíos que... Sí. Entonces, este relleno tiene que ser preferentemente material granular, limpio de suelos finos. ¿Ya? Esto con el objetivo de que un material granular limpio su comportamiento es predecible, su manejo es predecible, su construcción es adecuado. Ya al momento de compactar no hay tantos problemas, y además es un material drenante que permite al agua fluir libremente, ya rápidamente. Y nosotros con esta característica poder controlar el agua y sacarlo rápidamente del sistema hacia un lugar adecuado, ¿ya? Entonces, el diseño del muro tiene que venir también con un sistema de drenaje. Ya estos muros vistos como los ejemplos que hemos dado, pero en sótanos no ocurre lo mismo. No es que nosotros podemos construir un sótano en edificios y decirle al vecino, ¿sabes qué? Te voy a destrozar parte de tu lote y luego te lo voy a reponer y todo bien, digamos. No, usualmente el vecino tiene una construcción también hasta el borde de su límite, entonces no hay manera de reemplazar el agua acá, no hay manera de colocar barbacanas, ni un sistema de drenaje dentro de un sótano. Entonces lo que se hace es, al momento de construir el muro, impermeabilizar la cara posterior y asumir una presión de agua elevada, ya un nivel freático elevado. Y el muro debe soportar esas condiciones porque así se va a construir. Así van a ser las condiciones en las cuales el muro va a trabajar. Dice, se colocan por lo general barbacanas con espaciamientos horizontales entre 1.5 a 3 metros, además de la fila inferior. Deben proporcionarse filas adicionales en los muros con alturas sustanciales. Para facilitar el drenaje y evitar taponamiento, se coloca piedra triturada en el extremo posterior de cada barbacana. Sí, pero también se puede utilizar filtros que ayuden a pasar el agua y retener lo que es material granular. Debe tomarse las precauciones necesarias para que el flujo que generen las barbacanas se evacúe en forma segura, de manera que no filtre y se ablande el suelo por debajo del muro, y para esto debe construirse un canal de drenaje que descargue en los extremos, como se muestra en la figura 225, ¿no? Después de las barbacanas, hay que pensar en un sistema de control de aguas de lluvia para llevar adecuadamente a un lugar donde no provoque problemas, ¿ya? El principal problema de toda obra de ingeniería civil es el agua. Lo primero que hay que pensar es, si llueve, ¿dónde va a ir el agua? ¿Cómo va a estar el agua? ¿Cómo vamos a canalizar una lluvia torrentera? Si hay zonas donde el agua se retiene y no tiene salida, se está formando un problema.
si esa agua está permanentemente en contacto con los muros, con las estructuras, están generando problemas, ¿ya? Entonces, el drenaje más eficaz se proporciona mediante un dren continuo posterior que consta de una capa de grava o piedrilla triturada que cubre todo a trasdos del muro con descarga en los extremos. Sin embargo, este drenaje es costoso a menos que el material apropiado esté disponible a bajo costo en el sitio. Siempre que sea posible, la superficie del relleno debe cubrirse con una membrana extendida sobre el relleno granular. En muros largos debe tomarse precauciones contra daños producidos por expansión o contracción que generan cambios de temperatura y retracción del fraguado. La explicación a esto exige que para muros de gravedad, al igual que para muros de concreto reforzado, se incluyan juntas de expansión en intervalos de 25 metros o menos y juntas de contracción a no más de 9 metros. ¿Ya? Las juntas de contracción a lo largo de estructuras muy esbeltas se requieren en intervalos de máximo de 25 metros. También debe construirse con juntas de construcción, juntas constructivas. Esto es lo más común es en la unión de la base con el tallo, en el cual pueden ser para conectar el hormigón en dos tiempos, ¿ya? Al ser este muro con dos elementos, la base y el tallo, su construcción se lo realiza en dos etapas. Para eso, la unión entre el hormigón de la base y el hormigón del tallo se debe construir con juntas de construcción o cuñas constructivas, ¿ya? Esto se lo realiza colocando el hormigón de la base con unas pequeñas hendiduras que al momento de construir, de hormigonar el tallo, se lo limpia y se procede a hormigonarlo de tal manera de generar una unión y una conexión entre la base y el tallo. Las juntas de expansión pueden ser construidas con plastoformo, de tal manera que ahí se permita al hormigón respirar, ¿ya? Al ser el hormigón un material que está sometido a temperaturas del día y de la noche, esa diferencia de temperaturas generan esfuerzos de expansión y contracción en el hormigón, de tal manera que si no se coloca juntas de expansión con plastoformo, el hormigón por sí solo se rajaría. Entonces, como mencionaron más arriba, cada cierto tiempo, cada cierta longitud, colocar estos detalles constructivos. ¿Alguna pregunta, alguna consulta?
para cerrar el tema de muros de contención y dar paso al siguiente tema. Impermeabilización de sótanos. Existen 3 métodos básicos de impermeabilización de sótanos. El empleo del hormigón monolítico denso en paredes y suelos, sellado como depósito de agua, y sistema de cámara drenada. El hormigón monolítico compacto, el objetivo principal es formar un sótano impermeabilizado usando un hormigón armado pretensado compacto de alta calidad. Para lograrlo tiene que producirse una combinación de buenos materiales, mano de obra selecta y cuidadoso estudio de los detalles de métodos constructivos. Si se consigue un estricto control de todos estos factores, se podrá producir una estructura estanca al agua, pero conviene observar que tales estructuras no siempre consiguen evitar la formación de vapor de agua. Si se pretende soslayar este último problema, hay que recurrir a algún tipo de revestimiento hidrófugo o sellado con técnicas de impermeabilización. Y la estanqueidad al agua de un hormigón depende fundamentalmente de la relación agua-cemento y el grado de compactación. Pensar en un hormigón que retenga el agua monolíticamente sin ningún aditivo es una locura. No recomiendo esto. Utilicen aditivos. No hay un hormigón simple que retenga el agua. No. Aquí lo que hay que utilizar es un hormigón modificado, hormigón con aditivos. No es un hormigón simple en el cual tengan que seleccionar buenos materiales, mano de obra y cuidadoso detalle, digamos. No hay. Esta primera opción, descártenla, ¿ya? Jamás confíen en que un hormigón simple va a ser impermeable porque ustedes elijan un material bueno, una mano de obra selecta y estudios cuidadosos, ¿ya? Esta parte no la tomen en cuenta. Siempre vayan a mejorar el hormigón con aditivos o con otra opción, ¿ya? Aditivos. Si se conjugan los ingredientes, un buen diseño, buenos materiales y buena mano de obra, podrá producirse un hormigón que estanque el agua sin necesidad de usar aditivos. No es posible eso, no. Si se decidiese emplear aditivos, habría que escogerlos cuidadosamente para lograr algunos de los siguientes objetivos. Aditivos reductores de agua, aditivos retardadores, aditivos acelerantes, aditivos impermeabilizantes y aditivos aireantes. Aumenta la docilidad, permite la dilución. Esta parte está un poco mal, ¿ya? Porque para un aditivo impermeabilizante no se utiliza aditivos retardadores o aceleradores de endurecimiento. Aquí lo que se tiene que utilizar es aditivos impermeabilizantes, de tal manera que se consiga que el hormigón tenga las propiedades adecuadas para no permitir el paso del agua. ¿Ya? Entonces, nada, hay que agarrar y conseguir, contactar, estudiar aditivos impermeabilizantes. Los demás aditivos tienen otros objetivos, ¿ya? Que no es impermeabilizantes. Aceleradores es que aceleran el endurecimiento. Retardadores es que retrasan el endurecimiento. Reductores de agua es que no se utilice tanta agua, pero sí se logre que el hormigón tenga una trabajabilidad adecuada. Y airantes es para que fluya, para que el hormigón fluya en todos los espacios. Ninguno de estos aquí mencionados están con el objetivo que queremos cumplir, que es impermeabilizar el hormigón que vamos a utilizar en el muro.
el muro que está en total contacto con agua, con suelo. Entonces, este muro tiene que ser impermeabilizante. Y para eso se logra con aditivos impermeabilizantes. Aquí no hay otra opción. No es que tenemos que seleccionar entre un aditivo reductor, un aditivo acelerante y un aditivo impermeabilizante. Aquí la única opción es utilizar aditivos impermeabilizantes. Y como recomendación, utilicen el mejor aditivo impermeabilizante del mercado. No importa el costo. Aquí es asegurar el funcionamiento del sótano. Hay edificios aquí en Cochabamba cuyos sótanos cada vez que hay época de lluvia se llenan de agua. Y eso es producto de que en el proceso constructivo no han tomado en cuenta impermeabilizar el hormigón en los muros de sótano. ¿Qué les costaba aumentar aditivo impermeabilizante donde saben que va a estar en contacto con el agua? Entonces aquí no, la opción de solamente elegir buenos materiales y solamente, o sea, si es que eligen buenos materiales, buena obra de arte, podrá producirse un hormigón que estanque el agua sin necesidad de usar aditivos. Es una locura. Esto está mal. Esto está realmente mal. Aquí lo que se tiene que usar es aditivos impermeabilizantes que garanticen que no pase el agua, porque esa es la función de un muro de contención en sótanos. ¿Ya? Esta recomendación que dice aquí en el texto, táchenla, porque no está bien. No está bien. No se arriesguen a construir algo que no está probado de que funcione. ¿Cómo un hormigón simple va a estancar agua? No. Esta parte está mal, ¿ya? Aquí lo que se tiene que usar es aditivos, principalmente aditivos impermeabilizantes. Y ustedes, como responsables de esa obra, ustedes tienen que pedir el mejor aditivo impermeabilizante. Ahora, si otra persona agarra y dice, no, que nos quede, pues es responsabilidad de él. Ustedes lo que tienen que recomendar y diseñar es el mejor hormigón para esta situación, que es un hormigón con aditivos. Esta parte de acá está mal. Si fuera posible, realizar un sellado con mástico asfáltico. El objetivo del sellado es obtener una membrana impermeable continua aplicada a los muros y losa de sótano sin solución de continuidad entre ambos parámetros. El sellado puede aplicarse exterior o interiormente según las circunstancias en cada caso. En lugar del mástico asfáltico puede emplearse los siguientes materiales: lámina de polietileno, compuestos bituminosos, compuestos de resinas epoxis y betumes laminar. Esto es adecuado, pero tiene que haber el espacio necesario para el sellado y usualmente tiene que aplicarse en el exterior antes de que traspase el muro. ¿Ya? Entonces, en esta parte, si fuera posible, ¿no? Si fuera posible. El sellado exterior con mástico asfáltico es el método más aconsejable, puesto que no solo evita la entrada del agua, sino que también protege la estructura del sótano contra la acción de sulfatos agresivos que pueden contener tierras circundantes o el agua del subsuelo. El sellado interior de mástico solo debe adoptarse este método en caso de no poderse aplicar al sellado exterior, ya que no proporciona protección alguna a la estructura y podría despegarse a los muros y de la losa por la acción de presión hidrostática, a menos que estos sean de carga. Para ser realmente eficaz, las capas horizontales y verticales del mástico asfáltico deben ser continuas. No se recomienda este sellado interior. El sellado exterior sí, cuando es posible, pero este sellado interior es nada. O sea, estás permitiendo
que el agua penetre el muro y solamente estás colocando un sello acá que no va a evitar que el agua esté entrando, sino que en algún momento el agua realmente va a traspasar, igual te vas a inundar. Esto no es recomendable, ya este sí, no, tampoco. Y hay algunas cosas medio raras en este texto que no están bien. Sistema de cámara drenada. Este método de intermediación de sótanos puede usarse tanto en obra nueva como para obras de rehabilitación. El concepto básico es simple en el sentido de que se acepta que en cualquier muro de hormigón monolítico siempre puede infiltrarse una cantidad mínima de agua. Y el mejor método de tratar esta humedad es recogerla y evacuarla al exterior. Esto se consigue construyendo en la parte interior, no portante que forme una cámara de aire y un suelo formado por unas baldosas triangulares especiales con pendiente hacia el sumidero, lo que permite drenar la humedad hacia el mismo. A partir de ahí, el agua se puede descargar directamente a la red o bombearse hacia el sistema general de drenaje. La parte interior debe ser relativamente estanca a vapor de agua o con alternativa de una cámara que deberá estar ventilada. Es decir, tener un sumidero dentro del sótano, preveyendo que se va a llenar de agua. A partir de ahí, evacuarlo. Que no me parece. Los muros de contención deben usar hormigón con impermeabilizante. No evitar un sellado mástico asfáltico exterior porque es de difícil construcción. No arriesgarse a colocar hormigón simple y confiar en que están eligiendo materiales adecuados para que sea un hormigón impermeabilizado sin aditivo. Y nada. Y eso. Esta parte está medio mal. ¿Una pregunta? Ya, aquí quedaríamos el día jueves. Avanzamos en los siguientes temas y vamos a organizarnos para el tema de primer parcial, que ya es por estas épocas. ¿Ya? Los espero el día jueves en hora de clases. Gracias, hasta luego.